Comenzamos nuestro programa de hoy con el siguiente pensamiento. No creería si no conociera que es razonable creer. Santo Tomás de Aquino. Un saludo cordial a todos los que nos oyen a esta hora por esta emisora. En tu programa Esta es la Fe de la Iglesia. Quien habla para ustedes, el Padre Juan Manuel Yepes de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Y en la producción, Alfredo Romero. Recordamos nuestra manera de contactarnos para responder a sus preguntas e inquietudes por la red social Facebook. Parroquia El Carmen Mariara, y también por el correo electrónico estaeslafedelaiglesias@gmail.com. Como siempre, comenzamos nuestro programa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy, nuestro tema: los hombres responden a Dios. En tu programa, Esta es la Fe de la Iglesia. Y bien, vamos a recordar en este segmento de nuestro programa lo que hemos venido tratando en nuestros programas anteriores, los temas que hemos venido reflexionando de nuestra fe. Recordemos que hemos profundizado en aquella frase de Dios nos sale al encuentro. Y hemos visto cómo Dios nos sale al encuentro a través de la historia. Recurrimos, por supuesto, a las Sagradas Escrituras, donde tenemos textos antiquísimos que la Iglesia conserva, custodia, que nos van iluminando en nuestra vida. Nos dedicamos también a describir la realidad de la Biblia, cómo está dividida, sus partes, la cantidad de libros que contiene la Biblia. ¿Y qué función tiene pues esta Biblia, las Sagradas Escrituras, para la Iglesia, para nuestra fe? En el programa de hoy vamos a comenzar una temática también interesante: cómo los hombres responden a Dios. Los hombres responden a Dios. Nos vamos a plantear también varias preguntas para ir profundizando esta realidad. Los hombres responden a Dios. Este es el tema que estaremos tratando en el día de hoy en tu programa Esta es la Fe de la Iglesia. Más adelante, en el próximo segmento, comenzaremos con nuestros cuestionamientos y nuestra primera pregunta de nuestro programa. Y enseguida comenzamos a plantearnos preguntas en el programa del día de hoy, en esta es la Fe de la Iglesia. Y la primera pregunta que nos hacemos en la temática de los hombres responden a Dios es: ¿cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a nosotros? Dice el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 9: quien quiera creer necesita un corazón atento. Dios busca de muchas maneras establecer contacto con nosotros. En cada encuentro humano, en cada experiencia conmovedora en la naturaleza, en cada aparente casualidad. Sabemos que las cosas no son casualidad, por eso digo aparente casualidad. En cada reto, en cada dolor, está escondido un mensaje de Dios para nosotros. De manera más clara aún, nos habla cuando se dirige a nosotros en su palabra, y en la voz de la conciencia también nos habla Dios. Nos habla como amigos, por ello debemos responderle también como amigos y creer en Él, creer totalmente en Él,
aprender a comprenderlo cada vez mejor, aceptar sin reserva su voluntad. Cuánta resistencia a veces ponemos a esa respuesta que tenemos que darle a Dios. Nosotros sabemos que allí, en el fondo, tenemos que confrontarnos algún día con Él. De manera, pues, que ¿cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a nosotros? La respuesta es sencilla. Responder a Dios es creer en Él. En el segmento anterior nos hacíamos una pregunta: ¿cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a nosotros? Y decíamos que responder a Dios es creer en Él, así de sencillo. Entonces, la pregunta que desarrollaremos en esta parte es, entonces, ¿qué es la fe? Porque si tenemos que creer en Dios así de sencillo, vamos a profundizar entonces en esta parte, en esta pregunta: ¿qué es la fe? Y muchos dicen que creer no es suficiente, les parece poco, que quieren saberlo completamente todo. Pero la palabra creer tiene dos significados diferentes. Cuando un paracaidista le pregunta al empleado del aeropuerto: ¿está bien preparado el paracaídas? Y aquel le responde indiferente: creo que sí. No será suficiente para él. Esto quiere tenerlo y quiere saberlo, quiere estar seguro de eso. Pero si ha pedido a un amigo que le prepare el paracaídas, este le contestará a la misma pregunta: sí, lo he hecho personalmente, pues puede confiar en mí. Y el paracaidista seguramente le replicará: te creo. Esta fe es mucho más que saber, es certeza. Y esta es la fe que hizo partir a Abraham a la tierra prometida. Esta es la fe que hizo que los mártires perseveraran hasta la muerte. Esta es la fe que aún hoy mantiene en pie a muchos cristianos perseguidos también. Una fe que afecta a todo el hombre. Así que estas dos maneras de confiar y de creer tienen bastante similitud. No solamente tenemos que esperarlo y tener la certeza de todo, también hay que confiar en Dios como en un amigo. Podríamos ir resumiendo pues muchas realidades de lo que es la fe. Vamos a ir dando varios tips en esta parte del programa para ir dando diferentes definiciones de lo que es para nosotros la fe. ¿Qué es la fe? La fe es saber y confiar. Y tiene 7 rasgos este saber y confiar. Uno de los rasgos es que la fe es un don de Dios puro que recibimos si lo pedimos ardientemente. Otra característica de esto, o otro rasgo de la fe, es que la fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación. La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. No es que creer en Dios lo hacemos porque estemos mal de la razón o estemos locos, aunque a veces pues se nos tilde de esa manera. La fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. Podemos ver en Jesús su fe, pues un modo de vivir. La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. Se completa siempre en el amor. Pues confiar, creer en Dios es creer en el amor, ciertamente. La fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con Él. Pero hay que tener fe para reconocer este intercambio vivo.
La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del cielo. Es tener la convicción de que podemos adelantar aquí en la tierra el mismo cielo. Así es, esta es la fe de la iglesia. Pasamos al resumen de este programa de hoy, de las dos preguntas que nos hemos hecho. ¿Cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a nosotros? Y responder a Dios es creer en Él. Y la segunda pregunta que nos hicimos fue, ¿qué es la fe? Y sabemos que la fe es saber y confiar, y que tiene varios rasgos que hemos definido en la parte anterior de nuestro programa, que no vamos a repetir, pero principalmente quedémonos con esto. La fe es saber y confiar, y cuando uno quiere saber y confía, eso ya implica un modo de vivir. Por eso la palabra de Dios hoy nos va a iluminar con el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, donde nos habla pues de experiencia de varios personajes de las Sagradas Escrituras que por fe vivieron de una manera concreta, o por fe cambiaron su forma de vivir. Escuchemos la carta a los Hebreos en el capítulo 11 con nuestra Sonobiblia. Carta a los Hebreos capítulo 11. La confianza en Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no podamos verlo. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Abraham confió en Dios y cuando Él le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, Abraham obedeció, aunque no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa de darle un hijo. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos.
Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos eran como extranjeros que estaban de paso. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio. Y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso, Dios no tiene vergüenza de ser su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si le obedecía o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Isaac confió en Dios, y por eso le prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Jacob confió en Dios, y por eso cuando ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. José confió en Dios, y por eso poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Los padres de Moisés confiaron en Dios, y por eso cuando Moisés nació, lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo, porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios, y por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener junto a ella, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran, como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que sería mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías. Él sabía que Dios le daría un buen premio. Moisés confió en Dios, y por eso salió de Egipto sin tenerle miedo al rey. No se rindió nunca y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así, el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios, y por eso cruzaron el Mar Rojo como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron. Los israelitas confiaron en Dios, y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Rahab, la prostituta, confió en Dios, y por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó, porque ella trató bien a los espías de Israel. Ay, ¿qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran,
porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metieron en la cárcel. A otros los mataron a pedradas. Los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Esta es La Fe de la Iglesia, el programa que estás escuchando. Y en la parte anterior, cómo hermosamente la Sagrada Escritura, en la carta a los Hebreos, nos ha iluminado nuestra temática de hoy, la fe. Por la fe, muchos hombres y mujeres pues vivieron de una forma particular, confiando en Dios, sin recibir aún en este mundo lo que esperaban. Terminaba la lectura hablando de que todavía no es perfecto, porque la plenitud de eso será cuando todos nos encontremos, cuando seamos todos en todos. Bien, y recuerda que para responder a tus inquietudes puedes escribirnos por la red social Facebook, Parroquia El Carmen Mariara, y también por nuestro correo electrónico, esta es lafedeliglesia@gmail.com. Ya volvemos con más en tu programa, esta es La Fe de la Iglesia. Continuamos en tu programa, esta es La Fe de la Iglesia. Y así como la palabra de Dios hace unos momentos nos iluminaba, siempre tenemos por costumbre en nuestro programa también ver pensamientos de personas de nuestra iglesia que nos antecedieron, que nos iluminan también con sus pensamientos en la temática del día de hoy. Uno de ellos es el Beato Newman. Y Newman nos habla sobre el tema de la fe. Decía Newman: la fe es, según su naturaleza, la aceptación de una verdad que nuestra razón no puede alcanzar, sencillamente y necesariamente en función de un testimonio. Nuevamente, repito, pues la fe es un modo de vivir y Newman nos los está recordando, el Beato Newman. También San Agustín nos ilumina con su pensamiento, el grande Agustín. Agustín siempre nos ha aportado grandes pensamientos en nuestros programas. Decía San Agustín: creo para comprender y comprendo para creer mejor. Otro autor, filósofo austriaco, nos ilumina. Esta vez es Wittgenstein, de apellido Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Decía este filósofo que creer en Dios quiere decir comprender que con las cosas del mundo no basta. Creer en Dios quiere decir comprender que la vida tiene un sentido. De esta manera, pues, cerramos esta sesión de nuestro programa con pensamientos que nos iluminan en la temática de hoy. Los hombres responden a Dios.
llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Esta es la fe de la Iglesia, bajo la producción de Alfredo Romero y mi persona, el Padre Juan Manuel Yepes. Recuerda escribir tus inquietudes por la red social Facebook Parroquia El Carmen Mariara y por el correo electrónico esta es la fe de la iglesia @gmail.com, y gentilmente, amablemente estaremos respondiendo tus preguntas, y si alguna vez pueden salir al programa, pues lo haremos también. Terminamos nuestro programa como hemos comenzado, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga a cada una de sus familias.